Y entendí que usted iba a pasar lista o algo así era. Sí, no, no, como para saber que están activos, porque a veces nada más ponen la cámara, el micrófono y me voy, y ahí suena tutoría, ¿verdad? Entonces no es la idea. Recordemos que esta Ah, tiene ok. participación y demás, entonces yo sí voy a estar como pendiente de quiénes están. Obviamente, sí que yo veo que no se activa ese micrófono, pues créeme que van a ser los primeros que les pregunte, ¿verdad? Ah, ok. Y, ok, y como les comentaba, la primera práctica de laboratorio consiste, sí, en utilizar varios diferentes instrumentos de medición, balanza, beaker, eh, pipetas, buretas, entre otros, que utilizamos para la toma de volúmenes, para la toma de masa, ¿verdad? Vamos a ver por ahí en conceptos relacionados con la incertidumbre, conceptos relacionados con exactitud, conceptos de qué es medir, ¿verdad? Porque tomamos mediciones, pero muchas veces no sabemos si esa medición es exacta, entonces existe un grado de error y ese grado de error tiene un nombre, entonces, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se calcula ese grado de error? Porque cuando yo tomo una muestra no quiere decir que eso es exacto porque pueden ocurrir errores a la hora de tomar mediciones, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar todo eso como primer tema de la práctica uno. Ya para el tema 2 vamos a ir poco a poco. Entonces, recordemos que debemos participar, ¿verdad, chicos? Entonces, esta primera práctica habla del cálculo de la densidad de líquidos, ¿verdad? Ver cómo este se va a desplazar. También habla del cálculo de volúmenes, como mencionaba la compañera. Entonces, la libreta, ¿verdad? Recordando que con esta práctica del tema uno yo tengo que abordar paso a paso. Vamos a elaborarla. Entonces, recordemos que primeramente en la portada principal de su cuaderno de actas, que es el que se vamos a utilizar, debe ir una portada fija, ¿verdad? Esta no va a variar. Entonces recordemos que en esta libreta lo que va a haber es, bueno, el título de, primeramente la universidad, ¿verdad? Luego el título del cuaderno de laboratorio, en este caso libreta de laboratorio Química uno, el nombre de la persona estudiante, en este caso pues su nombre, ojalá con su número de cédula, la asignatura, su código, el nombre de la persona docente, en este caso mi nombre, el cuatrimestre, en cuál cuatrimestre estamos, ubicados en el tercer cuatrimestre, ¿verdad? Básicamente acá más adelante vamos a ver un ejemplo un ejemplo de la portada, que es como esta acá, ¿verdad? Universidad Estatal a Distancia, Vicerrectoría Académica, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Cátedra de Ciencias Químicas, libreta de laboratorio. Obviamente aquí ya no va a ser de analítica y análisis de alimentos, no, aquí va a ser libreta de laboratorio de Química uno, código 03064, ¿verdad? El nombre del estudiante, su cédula, el docente, en este caso, bueno, Luis Diego Quesada, sede universitaria de Guapiles, en este caso, ¿verdad? Que son la mayoría, tercer cuatrimestre 2024. Es así como les tiene que quedar. Profe, el marco, sí, el marco también, ¿verdad? El marco también va incluido. No es que esa es la hoja, ¿verdad? Es el marco de la portada. Y a mano, ¿verdad? Muy importante. Recordemos que toda esa libreta se hace a mano. Ok, una vez que nosotros hacemos la portada, sigue la tabla de contenidos. Que eso, chicos, es como agarrar un libro, abrirlo y decir, bueno, entonces, ya en la página uno yo tengo la portada. Entonces, ya en la página 2 yo no puedo, la voy a dejar en blanco, no la voy a utilizar, pero entonces en la página 3 ¿qué va a ir? Tabla de contenidos. Entonces, ¿por dónde voy a iniciar? Por tabla de contenidos. Página 3. ¿Por dónde voy a iniciar después? Práctica uno, página 4. Entonces yo sé que en la página 4, si yo voy a ir a revisar su libreta en la página 4, que es como un libro, ahí va a venir la práctica uno. A partir de ahí yo voy a encontrar todo lo relacionado con la práctica del laboratorio de química uno en la página 3, por decirles algo. Entonces a partir de ahí yo encuentro ya los diversos aspectos que les toman en cuenta. El contenido, los procedimientos, los materiales. Entonces, en esa hoja, recordemos, en la hoja número 2, lo que va a ser esa tabla de contenidos donde nos va a ir indicando cada uno de los títulos de las prácticas. Es una guía rápida para darnos a entender que ahí está el contenido. En la hoja 3, dígame, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Profe, disculpe por la ignorancia mía, pero es que sinceramente yo nunca he hecho una libreta, la verdad, esto de la que nos están solicitando ahorita. Ajá. Esa, o la tabla de contenidos, y lo que me preocupa es que después no le alcanza a uno una hoja. No hay opción de dejar dos hojas para después, o será que con una sí nos alcance, Ya porque le voy a, que ya le después hay voy que a, ir llenando. ajá.
No, bueno, realmente sí, o sea, en una hoja yo creería, tiene un poco de lógica, ¿verdad? Que sí, como dice usted, si la libreta se va a utilizar para química uno, pues me imagino que para los que van a llevar química 2 y los demás cursos, pues en algún momento también la van a llegar a utilizar. Yo les sugeriría que sí, tiene razón el compañero, si la van a utilizar, pues es idóneo que utilicen entonces páginas 3 y 4 tal vez para tabla de contenidos. No hay ningún problema, pero que entonces a partir de la página 5 por decirles algo, entonces, perdón, la página 2 y 3 entonces a partir de la 4 yo ya voy a encontrar el contenido de la práctica. Tiene un poco de lógica porque, como menciona el compañero, ahora, lo que se pone ahí es muy breve, ¿verdad, compañeros? En una línea, básicamente es poner práctica 1 mediciones, y entonces página 4, ¿verdad? En Ok, la siguiente profe. línea, práctica 2 perdón, los materiales, perdón, la práctica 2 clasificación de la materia página, qué sé yo, 10. Entonces es muy breve, es una práctica por cada línea, ¿verdad? Sin embargo, como usted menciona y reitera, yo sí dejaría 2 páginas, no pasa nada, ¿verdad? No creo que el compañero de laboratorio pues les vaya a hacer una observación porque se deje una hoja básicamente para la parte Profe, del índice. Dígame. para libreta es mejor comprar un libro de actas o uno puede, digamos que empastar hojas blancas o rayadas. Yo les comentaba en la clase anterior que era mejor un libro de actas porque ese Sí, viene con... yo vi la grabación de la clase pasada, pues estaba consultando ahorita si siempre Ujú. funcionaba. Sí, funciona. Lo que pasa es que yo prefiero un libro de actas. ¿Sabes por qué? Porque vienen páginas enumeradas, Porque está el foliado ya. el material es más resistente, ¿verdad? Entonces, creo que sí le va a durar un poco más Profe, que las hojas rayadas. Dígame. yo compré uno, pero la primera página viene como con una portada, o sea, no es una portada, pero viene con Ah, algo pero ahí, usted sí. entonces la portada No, la puedo hacer en la 2, en la página sí, 2. correcto, no hay problema. Usted avanza Ah, donde venga, ajá. Profe, Donde venga, perdón. Dime. ok. el libro de actas debe ser de 100 hojas o uno de 50. ¿Cuántos laboratorios lleva usted? Cuénteme. Ay, chica, no me recuerdo, yo soy de agronomía. Yo creo que lleva varios. Lleva ahí laboratorio de química agrícola, lleva laboratorio de botánica agrícola, lleva biología. Ahora, yo creo que no para todos les piden libreta, ¿verdad? Eso es obvio, pero sí, yo le recomiendo, pues, si va a hacer la inversión, que la haga de una vez con un buen libro, y si no, pues uno pequeño, uno para cada materia, como usted quiera, eso es propio suyo. Pues, Realmente, un buen libro, digamos que de cuántas hojas. sí, yo siempre he recomendado de 100, ¿verdad? Ah, No bueno, se le pueden arrancar hojas, pero sí, igualmente cuesta mucho encontrar uno muy, sí hay, pero cuesta mucho encontrar más los pequeños, ¿verdad? Y que la perfecto, muchas diferencia gracias. en el costo entre uno y otro es muy poco, entonces creo que a veces es mejor hacer la inversión por el de 100. Ahora que si usted ve que el de 100 vale, supongamos, en costo 7.000 colones y el otro vale 3.500, por supuesto, el más pequeño, ¿verdad? Profe, perdón que meta la cuchara. Tranquila, dígame. Yo creo que como todos somos de Waffles, en el Rey yo compré el mío de 100 y me costó como 1000 algo. No sé si ya estarán Ah, en otro bueno. precio. Igual lo puede conseguir ahí. Y hay varios. Ujú, Ah, bueno, imagínese. perfecto, compañera. Qué dicha, yo ocupo uno. Qué Que dicha la que me quinta dijo. vale 2. Casi no se te escuchó. Que en la clip valen 2000. Ah, ok. También en Ok. Wappler. Ok. Profe, Dígame. a lo que usted, entonces, digámosle, el problema de esto, del índice, si no deja los espacios, es que, digámosle, si para otro curso igual tiene que usar la misma tabla de contenido desde el puro principio del libro. Correcto, porque es como un libro que usted está haciendo, entonces no lo puede Ok, modificar. no puede hacer Ajá. dos dobles tablas de contenido más adelante en la hoja 20, digámosle. Exacto, no se puede. Por eso te decía que es muy válida, creo que era su observación, ¿verdad? De dejar una hoja Ajá. para Sí, para sí, el sí, índice. pero es que tengo la intriga todavía, perdón. Sí, no, no, dejando una hojita por ambos lados para el índice no hay problema, ¿verdad? Porque cada uno le explica al Bueno. profe allá. Exacto. Igual, digamos, él les va a mencionar. Sin embargo, ya él no les va a explicar mucho porque ya él va a llegar a ver las libretas, ¿verdad? Entonces él me va a decir, ¿usted les dijo que podía hacer una hoja en ambos lados del índice? Sí, ok, ¿verdad? Pero no más de una hoja. Es decir, una hoja a ambos lados, página, ¿verdad? Entonces, 2 páginas para el índice. Que por ejemplo, si la compañera inicia en la 2, ahí está la portada. ¿Cuál sería la tabla de contenidos? 3 y 4. ¿En dónde va a iniciar la práctica?
página 5, ¿verdad? En el caso de la compañera que mencionaba que tenía una portada de libro de actas. Si el libro de actas no trae portada, ¿en dónde inicia usted? En la 1. Entonces, en la 2 y 3 tabla de contenidos. Y en la práctica, la 4. Ok, chicos, entonces básicamente es eso, ¿verdad? Tener siempre en cuenta que a partir de la hoja 3 en adelante, usualmente va a venir el contenido de la práctica. Todo aquello que vamos a detallar, procedimientos, materiales, espacios para los cuadros, etc. El encabezado, bueno, como les mencionaba, va a venir el título de la práctica, tal como se encuentra en el manual de laboratorio, la fecha de la realización de la práctica, entonces usted tiene que colocar la fecha, en este caso la próxima semana es 5 de octubre, entonces usted va a colocar la fecha del 2024, ¿verdad? Los objetivos son los mismos objetivos que se van a colocar en el del manual de laboratorio, ¿verdad? Son exactamente los mismos. Ok, entonces, en la parte uno no es que ustedes van a llegar y van a escribir encabezado. No, chicos, van a escribir título de la práctica, fecha y objetivos. Ya después, en la misma parte de la libreta, no van a poner punto 2, no, van a poner reactivos y materiales. Entonces, recuerden colocar 4 de las constantes físicas y químicas. ¿Recuerdan lo de las constantes físicas y químicas? Esto es un cuadrito que tienen que averiguar, ¿verdad? Investigar la peligrosidad de los reactivos y la lista de los demás materiales. Entonces ahí ustedes tienen que sacar cuáles son constantes físicas, cuáles son constantes químicas y cuál es la peligrosidad de los reactivos. Ahorita yo les voy a dar un espacio para que ustedes me saquen cuáles son constantes físicas, cuáles son constantes químicas y cuáles son reactivos peligrosos. Después, en la parte del procedimiento experimental, ojo, la descripción del procedimiento tiene un valor de 10%. Lo van a hacer de forma resumida. Entonces, dice, se describe de forma resumida el paso a paso del procedimiento experimental según el manual de laboratorio. El resumen debe ser comprensible por el estudiante y debe evitarle confusión durante la ejecución del laboratorio. Es un resumen, no es paso 1, paso 2, paso 3. ¿Estamos? El esquema del experimento, que tiene un valor de 20%, es realizar un esquema de ese procedimiento que se va a hacer. Es decir, incluir como primer paso los pasos que voy a hacer. Después, los dibujos y las anotaciones importantes. Entonces, por ejemplo, ese esquema yo se los mostré a ustedes la clase anterior, en la primera tutoría. Esto es un esquemita como más que todo de diagramas. Entonces, para hacer la libreta, ¿cuál era el paso 1? ¿Cuál cree usted que es el paso 1 para poder hacer la libreta? La libreta de la práctica 1. ¿Cuál sería el paso 1? Recordemos participar, ¿verdad? Y profe, averiguar sobre la plantilla, ¿no? No, no porque para poder usted hacer la práctica del tema 1, tiene que hacer primero saber de qué se trata el tema 1. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho usted? Leer el manual de De la práctica. laboratorio. Exactamente. De la Después, práctica. leer la preparación de la plantilla. Paso número 3. Recuerden, ¿verdad? Y todo eso va como con iconos ilustrados. Paso número 3. ¿Qué va a hacer? Realizar la libreta. Pero antes de realizar la libreta, había que buscar algo, ¿verdad? Constantes físicas y químicas y peligrosidad. Pero chicos, este esquema depende de ustedes, depende de cómo usted se organice. Si por ejemplo usted leyó primero la preparación de la libreta y luego la práctica, y es a la inversa. Pero todo eso depende de usted, ¿verdad? En la clase anterior, para que ustedes la devuelvan y la vuelvan a observar, a ellos les explicaba cómo era ese esquema. Tal vez ahora al final viene uno y se los puedo mostrar. Ya voy a revisar el documentito. Creo que por acá venía uno. Ah, ok, vean aquí el ejemplo de la tabla de contenidos. Ven, entonces a partir de la página 5, en este caso, la tabla de contenidos, vamos a encontrar las mediciones. La página 12, las propiedades físicas de las sustancias. Algo así les tiene que quedar la tabla de contenidos. Por acá, lo que les mencionaba, está el encabezado. Entonces, nombre de la práctica, la fecha, los objetivos. Este, recordemos que se coloca un solo objetivo que contenga todo lo que se va a describir en el manual de laboratorio y que ese objetivo tiene que tener verbo en infinitivo, es decir, ar, er, ir, ¿verdad? Que termine de esa manera. Que la pregunta es qué más cómo se va a hacer y la finalidad del para qué.
Recordemos entonces el cuadro de constantes físicas y químicas, que era lo que les mencionaba, que es poner el reactivo 1, el reactivo 2, ir buscando todos los reactivos que se van a utilizar, su fórmula química, la masa molar, el punto de fusión y el punto de ebullición, la solubilidad y la densidad de esa sustancia. ¿En dónde se encontraba esta información? En este link, ¿verdad? O en otras fuentes de confiabilidad que usted quiera utilizar. Después viene lo de la peligrosidad de los reactivos. Entonces, ojo, en la libreta tienen que poner cuadro 1, constantes físicas y químicas de las sustancias a utilizar en la práctica denominada mediciones. Cuadro 2, peligrosidad de las sustancias utilizadas en la práctica de laboratorio denominada mediciones, porque eso se va a ir haciendo práctica por práctica, ¿verdad? Si en este cuadro solo hay uno, de ahí solo uno se pone, y si no hay, no se ponen, pero se hace el cuadro. Estamos. Porque ¿qué pasa si llega el profe y ve que no, profe, es que no había, pero y tiene que hacer el cuadro, ¿verdad? Después se colocan las otras listas de los otros materiales, que era lo que les mencionaba. Después viene el procedimiento experimental. Bueno, aquí sí dice descripción del procedimiento paso 1, paso 2, entonces lo vamos a hacer paso a paso. Decía al inicio, en la otra parte, vean donde hay un detalle. Anteriormente decía un resumen, no paso a paso. Yo les dije, no, no paso a paso, no, no, sí. Paso a paso, sí, mejor, porque entonces vean que aquí les está poniendo paso 1, paso 2. Lo vamos a ir haciendo tal como está en el manual de laboratorio. Aclaro eso para que lo tomemos en cuenta. No van a hacer un resumen, sino el paso a paso, tal cual como está en el laboratorio, en el manual de laboratorio. Y esto era lo que les decía del esquema del experimento, ¿ves? Entonces, por ejemplo, de la parte A usted quiere describir el crecimiento de las semillas. ¿Qué van a hacer entonces? Medir la masa del sólido solicitada, disolver el sólido en agua caliente. Básicamente es ir a hacer el esquema, pero eso era lo que les quería explicar, que es hacer el esquema con base a lo que yo voy a hacer a la práctica. Es tener una idea. Entonces, si yo me voy al manual de laboratorio, permiso un momento, si le sale pantalla. Sí, profe. Ok, si yo me voy al manual de laboratorio, ¿qué es lo que dice el manual de laboratorio para la práctica 1? Vamos a ver. Entonces, ojo, ya vienen los materiales, equipo de laboratorio, la teoría, pero entonces dice acá, medir la masa de un vidrio reloj en una balanza granataria, perdón, anote la masa con su debida incertidumbre. Coloque el cilindro, el vidrio, reloj y anote la masa con su incertidumbre. Determine por diferencia la masa del cilindro con su incertidumbre. Mida el diámetro y la altura del cilindro con un pie de rey con su respectiva incertidumbre. Calcule el volumen del cilindro. Entonces, en la parte A, ojo, yo tengo que esquematizar, hacer un dibujo y representar qué es lo que yo voy a hacer en todo esto. Algo breve, ¿verdad? Algo breve como qué, como esto de acá. Ay, ¿qué se me hizo? Como esto de acá. Ven entonces, ve aquí dice, medir la masa del sólido solicitada. Y entonces es como representar el procedimiento, pero en dibujos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Después, para la segunda parte de la práctica, lo mismo. Ven, porque usualmente ahora, ¿cuántas partes tiene la práctica? Ojo, la parte A, la parte B, la parte C. Estamos, entonces tiene tres partes. Yo esperaría ver, bueno, yo no veo libretas, es el compañero, pero yo esperaría que ustedes coloquen las tres partes y hagan las imágenes y los procedimientos y la descripción breve de ese esquema, pero sí tienen que utilizar diagramas. O entonces es acá donde usted puede utilizar varias aplicaciones para crear esa libreta, ¿verdad? Como cuáles, como Chemix. Yo veo que esta es muy amigable, entonces utilicen esta. Es mucho más sencilla. Y vean que hacer la libreta lleva su tiempo. Esto es lo único que yo podría decirles a ustedes que es lo como lo que va ahí impreso, ¿verdad? Pero lo puedo hacer a mano, lo puede hacer a mano, no hay ningún problema. Ahora bien, empezamos con el registro de datos y resultados. Entonces, dice cuadro de resultados experimentales. Yo no voy a empezar a colocar cuadro de resultados experimentales, no, pongo cuadro, me voy a la práctica, entonces vamos a ir al manual. Entonces, ojo acá, yo busco cuántos cuadros vienen en el manual hasta el momento. Ojo, que conformen la práctica, entonces, vamos a ir a la sección de resultados. ¿Cuál voy a colocar? Cuadro 1.3, pero no lo voy a poner cuadro 1.3 porque no es de esa manera, sino que sería cuadro, ok, ya habíamos hecho un cuadro. ¿Cuál era el primer cuadro?
el de las constantes físicas y químicas, y el cuadro 2 era el de los reactivos de peligrosidad. ¿Cuál sería este cuadro? ¿Cuál número? El 3. El 3, correcto. Entonces yo lo voy a numerar como cuadro número 3. ¿Cuál sería la magnitud y la incertidumbre de las mediciones realizadas para la determinación de la densidad de un cilindro? ¿Cuál sería el cuadro número 4? La magnitud y la incertidumbre de las mediciones realizadas para la determinación de la densidad del agua a la temperatura ambiente y a baja temperatura. Ok. Cuadro número 5, la magnitud y la incertidumbre de las mediciones realizadas para la determinación de la densidad del hierro por desplazamiento. ¿Hay más cuadros? No. Entonces vean que cuántos cuadros tiene que traer ese día la libreta. 5, para que lo tomemos en cuenta. Ok, aquí en la parte de anotaciones u observaciones, em, es importante que usted anote, por ejemplo, qué sé yo, no se va a utilizar un cilindro, se va a utilizar otra forma. Ok, se utilizó, pero eso es propio. Usted deja el espacio, porque esas observaciones se hacen solamente en el laboratorio. El espacio para cálculos, adivinen qué, ustedes no lo van a hacer en casa, lo van a hacer en el laboratorio, porque para eso tienen que tomar los datos en el laboratorio, entonces tienen que dejar espacios. ¿Cuántos espacios? Qué difícil responderles eso, pero yo dejaría una hoja y media página, o sea, en una hoja voy a dejar media página para la parte de anotaciones y observaciones y media hoja para la parte de cálculos. Creo que es como lo más conveniente. Estamos. Y eso solamente en el laboratorio, ¿verdad? Sí, esa partecita es donde usted tiene que comentar. Ahora, consejo, porque eso nosotros es lo que vemos en el laboratorio. Esto de anotaciones y observaciones, yo les se los recomiendo encerrarlos en un recuadro, como va a hacerles un marquito, porque entonces usted lo tiene presente que lo tiene que rellenar, ¿verdad? Igual que los cálculos. Es como hacerlo dentro de un marco para que usted recuerde nada más que tiene que llenar los datos en laboratorio y que él, entonces, a la hora de revisar libreta, el compañero se va a recordar que ese espacio es precisamente que ese cuadro lo que refleja es que usted ahí va a notar que cuando al inicio lo estamos revisando o en el medio de la práctica se le está revisando la libreta, ahí usted está colocando sus observaciones o sus cálculos. Chicos, ¿dudas hasta el momento? Profe, yo sí estoy un poquito confundida. Dígame. Es que, digamos, no entiendo muy bien lo que hay que hacer para cuando vayamos a la primera clase, que es el otro sábado, ya tenemos que tener hecho, bueno, la portada, la tabla de contenidos, lo del Ajá, encabezado, los reactivos, todo eso tiene que ir escrito ya en el cuaderno. correcto, ya eso tiene que llegar listo. Ok, y allá nada más se rellenaría, ya no dije nada, se rellenaría los cuadros y la información. Correcto, porque vea, por ejemplo, si usted lee el procedimiento, ¿verdad? Si usted lee el procedimiento, ahí nos dice, bueno, usted tiene que, ay, perdón, usted tiene que llenar, por ejemplo, estos cuadros. Ay, es que no puedo ingresar a mano. Listo. Usted tiene que llenar estos cuadros con la magnitud de lo que usted vaya a medir en el laboratorio. ¿Cómo sabe usted la masa del recipiente si no lo ha hecho? O, por ejemplo, la masa del recipiente más el metal. Todo eso lo tienen que llegar a hacer al laboratorio. Entonces, estos espacios, usted los lleva hechos para colocar los resultados, ¿verdad? Ya eso es propiamente de usted. ¿Ves? Ok, entonces sí, toda la fecha de ejecución, eso sí ya lo puedo poner porque es el día que lo vamos a hacer, el primer día de clase. Exactamente. Y el Exactamente. objetivo, eso viene en el manual, creo que lo leí. Correcto, pero hay que O- hacer un solo objetivo. Verlo aquí, por ejemplo, era lo que Ajá, quería, que dicha que lo menciona. sí, es que Y lo que yo escribo un poquito grande, entonces estoy tratando de medirme a ver como cuánto me irá a caber en la libreta, pero no, si pero no no hay hay, problema. hay pequeñito, lo escribo. No, no, no hay problema. Vean, por ejemplo, aquí el objetivo de la práctica viene acá. Ven que vienen 4. Entonces, lo que pasa es que aquí, déjenme ver algo. Ok, sí, el objetivo de la práctica solo tiene que ser uno, solamente uno. Entonces, ¿qué son verbos perdón, en infinitivo? De, podemos utilizar la taxonomía, ¿verdad? Pero usualmente es como identificar, analizar, reconocer, ejecutar. Entonces, por ejemplo, si en este caso nosotros vamos a ver la práctica. Identifica el equipo básico de uso común en los laboratorios de química con el fin de manipularlo.
Reconocer los diferentes instrumentos de medida e interpretar sus lecturas mínimas. Aplicar mediciones directas e indirectas. Explicar el grado de precisión y exactitud, bueno, de precisión y de propagación de incertidumbres en los procesos de medición. Tenemos que hacer un solo objetivo. Entonces, yo ya ahí les puedo ir como medio soplando, que podría ser como ejecutar mediciones, haciendo uso de instrumentos de medición de laboratorio de química para obtener datos directos e indirectos y con cierto grado de precisión y propagación de incertidumbre. Punto. ¿Sí o no? Que resumí los 4 objetivos. Sí, es como el que más se adapte a lo que vamos a hacer, digamos. Correcto. Pero vea que solo es uno y que usted tiene que agarrar los 4. Ahora no pueden utilizar el que yo les dije, ¿verdad? No, sí, por lo mismo, digamos, es como agarrar todo esto y hacer uno pequeñito, más o menos, que se adapte con lo que Exactamente. hicimos. Ah, ok, ya. Pero sí integrando los 4 objetivos, ¿verdad? Muy Ah, no, sí, importante. por lo mismo. Todo. Porque si el compañero ve, por ejemplo, que usted llega y copia este y lo demás lo dejó por fuera, está mala esa parte, ¿verdad? Entonces, para que lo tomamos en cuenta. Ok, chicos, entonces, eso es la Profe, libreta. Dime. yo tengo otra pregunta, pero de la parte de la portada. Ajá. Usted explicó, eh, bueno, esa portada que estaba en el documento, pero en el video viene otra explicación de Reportado. cómo se puede, sí, que cómo se puede hacer por ejemplo, en la que la compañera dijo que ya viene en el libro. En la primera página viene un anexo. Ujú. Entonces ahí venía como un ejemplo, no importa si se puede hacer de cualquiera de las dos maneras o específicamente la que usted dijo. Pero sí, digamos, viene para poner nombre de la universidad, su nombre, la cédula, el tutor, el curso. Sí, sí, viene para escribir todo eso. Mientras traiga los datos, es lo importante. Ok, está bien. Sí, lo que pasa es que yo sí les sugeriría que se basen más que todo en el ejemplo de lo que les está poniendo toda la cátedra. Pero eso no afecta al final de cuentas, mientras vengan los datos que le piden, porque lo que puede variar es el orden, nada más, ¿verdad? Entonces, Sí, o sí, el está bien. formato, pero es lo mismo. Chicos, eso sería la libreta, ¿verdad? Ven que solo es preparar eso. Ya el informe es otra cosa. Y ya el informe ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, yo me apego a lo que dice la orientación, que es explicarles lo de la libreta. Entonces, sí les voy a pedir, porque sí veo como que no han leído mucho la práctica o no han visto mucho la práctica, que por favor la lean para la próxima semana en presencialidad, tal vez ver un poquito lo del informe. Ya una vez que tenemos datos y todo, darles como los tips del informe. Sin embargo, vean la plantilla cómo se hace el informe, porque si les voy a ir a hablar y ustedes no están empapados del tema con respecto a la plantilla, ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces, eso es la libreta. ¿Dudas con la libreta? Sí, profe, ¿se le puede No, agregar color o tiene que ser así negro o en azul? Eso es como un telo de los antiguos, blanco y negro, prefiero yo. Está bien. Sí, es porque como se vuelve un toquecito, un documento delicado, entonces hay gente a veces que le pone hasta sticker, pierde la formalidad del asunto. Entonces yo preferiría que fuese nada más lapicero azul negro y los cuadros en lapicero negro, ¿verdad? Como para evitar, porque hay compañeros que sí les van a decir, no me utilice lapiceros de color en los títulos, etcétera. Entonces mejor sí, apeguémonos al azul y al negro nada más. Ok, vean que cuando vayan a revisar la libreta, guíense por esta rúbrica, chicos. Hacen la libreta y se van guiando. ¿Colocó el nombre de la práctica? Sí, ya tengo, entonces perfecto. ¿Colocó la fecha? Sí. ¿Redactó un solo objetivo de la práctica? Sí. Ok, listo. ¿Incluyó las constantes físicas y químicas? Sí. ¿Incluyó la peligrosidad de los reactivos? Sí. ¿Realiza la lista de los otros materiales? Sí. Profe, ¿qué pasa si yo me brinqué, por ejemplo, la peligrosidad de los reactivos? Pierde esa parte, porque ya no hay manera de agregarlo a la libreta si usted se lo brinca, ¿cierto? Tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes a la hora de llevar ese orden se brincaron un paso, ya básicamente es perderlo, porque usted lo puede hacer al final y, profe, es que yo me lo brinqué, pero le va a decir, le pueden decir, no, porque es que es el orden secuencial, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. No sé si me explico. Si yo me brinco, por ejemplo, el cuadro de la peligrosidad,
Ya eso yo lo doy por perdido, porque yo tenía que seguir ese orden. Entonces, de verdad, cuando se sienten a hacer la libreta, siéntense en hacerlo por sesiones, ese es mi consejo. El encabezado, ¿cumplí con los tres aspectos? Sí. Voy a hacer la parte de reactivos y materiales. ¿Cumplí con los tres aspectos? Sí. Ay, ya estoy cansado, cansada, listo, voy a parar. Bueno, mañana sigue con esto, pero que no se les vaya. Entonces, esta rúbrica ténganla por ahí para que puedan cumplir con todo. Lo mismo con el Profe, informe. Dígame. ¿verdad que esta rúbrica va con el mismo orden secuencial que como lo pide en la libreta? Por favor, Correcto, nos dice, correcto, por eso te va estoy diciendo que te idéntico. va a servir un montón para decir, Ok, mira, si lo listo. llevo, si lo hice, no lo hice. Esto es lo que usted se le va a calificar. Y si usted Es sabe como que el va checklist. todo, exacto, y si usted sabe que va todo, ahí entonces automáticamente usted dice, suave, profe, no me revisó esto. Y aquí está. Pasa lo mismo en el informe lleva el mismo formato. Si usted ve que yo me brinqué uno que no se lo califiqué, pero ahí estaba, entonces el error fue mío. Pero si usted se lo brincó y yo le pongo ahí que tuvo cero, el error fue suyo. Ok, luego dice, en la parte de, bueno, de reactivos y materiales, ¿verdad? Luego el procedimiento experimental o procedimientos y la parte del experimento describe de forma resumida el paso a paso del procedimiento experimental. Ven, es que dice resumida. Yo les digo, háganlo un paso a paso, porque ahí la libreta les señalaba, bueno, el formato, paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Pero obviamente más resumido. Se dice, se utilizará una balanza granatoria para tomar la medida de un, eh, qué sé yo, de un beaker. Entonces usted nada más pone resumido. Se utilizará la balanza granatoria para la medida o la toma de la medida de un beaker. Punto. Algo resumido. O sea, cortar palabras. Que no se vea tan igual en el manual, básicamente. Registro de datos y resultados. Presenta los Disculpe, cuadros. Ajá, dígame. esa rúbrica tiene que ir al final de la libreta. Tiene No, que ir en la libreta. no, eso, ese es el tip que yo les estoy dando. Ustedes no pueden, no pueden saber eso, pero este tip, esa escala nunca la vieron. Ahí viene, pero es para que usted se guíe. Con eso se lo revisa el profe, pero no tiene que venir en la libreta. El profe se los va a dar por aparte. Ok, gracias. Pero eso es para que usted se guíe. Entonces, luego dice registro de datos y resultados. Presenta los cuadros de los resultados. Bueno, eran 4 cuadros. Sí, sí, están los 4 cuadros. Hace anotaciones durante la sesión presencial sobre los cambios del procedimiento, porque a veces van a ocurrir, ¿verdad? Realiza una muestra de cálculos y ahí entonces ahí se evidencia. Consejo, lleven calculadora, chicos, para el primer laboratorio, con la finalidad de no utilizar la del celular. Ok. Después, ¿queda claro con respecto al formato de la libreta? Profe, calculadora Sí, ya científica o normal. Científica. Ok. Ujú. Y si no tienen, pues piden ahí una prestada. Ok, vamos a pasar entonces a la materia. Como les comentaba, básicamente para el día de hoy nosotros vamos a dudas con respecto a primero lo de la elaboración de la libreta. Los que ya la hicieron, sí cumplieron con todos esos aspectos de la rúbrica, o los que van a empezar a hacerla, pues tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Porque es que la tutoría dice preparación de la libreta, pero imagínense tomarse 2 horas para eso. Entonces vean que ya llegamos casi a una hora y les estoy explicando los aspectos importantes de la libreta. Sin embargo, la idea es retomar la otra hora para ver aspectos teóricos, para después la próxima clase llegar a hablar un poquito, una pincelada, pero sí algo básico sobre la teoría y ya sea hacer el quiz presencial al inicio o al final, ¿verdad? Recordemos eso también, que hay un quiz presencial al inicio o al final. Entonces tengo que llevar lapiceros, etcétera. Por eso les estoy pidiendo calculadora, ¿verdad? Ok. Y vamos a dar inicio con entonces los aspectos de la materia. Como les comentaba, entonces tenemos acá que la primera práctica es la práctica de mediciones. ¿Verdad? La primera práctica son las mediciones. Los objetivos de esta práctica, bueno, son identificar el equipo básico de laboratorio,
después manipularlos, saber para qué sirve, reconocer a simple vista cuáles son los instrumentos, cómo se mide la lectura de un instrumento, aplicar las mediciones directas e indirectas y explicar el grado de precisión y de propagación de incertidumbre en los procesos de medición. Chicos, dentro de los equipos de laboratorio nosotros vamos a encontrar equipo para medir masa, volumen, longitud, ¿verdad? Longitud se refiere a metros, centímetros, volumen se refiere a mililitros, litros, etcétera. ¿A qué se refiere? También podemos utilizar instrumentos para medir temperatura, podemos utilizar instrumentos para medir fuerza. Hay un montón de instrumentos, pero enfocándonos en estos, básicamente los que tenemos son masa, volumen, ¿verdad? Que son los que utilizamos. Creo que por ahí también va a haber una parte de longitud al utilizar el pie de Ray. Pero bueno, dice que el beaker primeramente tiene diferentes capacidades. ¿Qué es una capacidad? Y esto nosotros lo vimos en química nivelatoria. Recuerden que bueno, no lo vimos, pero sí se les mencionó que los instrumentos de medición tienen cierta capacidad. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un beaker de 250 mililitros, es, chicos, para precisamente llenar de esa sustancia ese instrumento, la cantidad total, 250. Yo no pretendo llenar menos, porque si, por ejemplo, a mí me dicen, mida, bueno, sí se puede medir menos, pero en teoría, si me dicen, mida, 250 exactos, aquí sería la línea de medición o la capacidad que yo voy a llenar. Pero si por ejemplo a mí me dice un beaker de 100 mililitros que mida 75, yo puedo medir 75, sí. También puedo medir en este 75. Ven que tengo 25, 50, 75, 100. También puedo medirlo. Pero la idea de utilizar un instrumento de medición es que tenga un poco de congruencia entre la medida que voy a hacer y la sustancia que voy a medir. Si por ejemplo yo aquí me piden medir una sustancia de 500 mililitros, yo aquí puedo medir 500 mililitros. Sí, pero tomando dos veces la muestra y minimizo trabajo. Pero si me dan un beaker de 50, o sea, uno pequeñito para medir 500 mililitros, ¿cuántas veces o cuántas medidas voy a tener que hacer? Entonces, esta es la funcionalidad de los beakers, ¿verdad? Así vamos a encontrar también otros instrumentos. ¿Para qué se utiliza? Para calentar. Son de vidrio, entonces hay que manipularlos con mucho cuidado. Para enfriar sustancias, también con hielo, por ejemplo para preparar disoluciones. Si por ejemplo yo le digo a usted ahí agregue agua destilada con 25 gramos de cloruro de sodio. Y yo sé que como les mencionaba al inicio, la experiencia es nueva y todo, pero obviamente nosotros le vamos a decir, este es el cloruro de sodio. No es que yo le voy a dar una lista y usted tiene que reconocer cuál es, ¿verdad? Ok. Después tenemos los tubos de ensayo, así como en la imagen lo van a encontrar. Es de vidrio, también posee diferentes capacidades. Recordemos que las capacidades hacen referencia a su medición. Se usa para contener sustancias líquidas o sólidas, inclusivas, ¿verdad? Inclusive, perdón. También podemos observar en él, al mezclar dos sustancias, recordemos que las sustancias en una disolución va a haber un soluto, va a haber un disolvente, entonces dependiendo si es sólido y un líquido, yo sé que puede formar un solo color, el sólido se puede desaparecer dependiendo del reactivo que estemos utilizando, puede formar un precipitado, puedo ver un color, puedo ver una reacción, por ejemplo, qué sé yo, que soltó un poco de vapor, etcétera. Entonces, estos tubos de ensayo son los ideales para ver esas pruebas. Ahora, ¿cuándo se utilizan los tubos de ensayo? Cuando a mí me dicen, tome la muestra de varias cosas, ¿verdad? Para poder observar. La matraz o el L-Meyer también tiene diferentes capacidades de medida, ¿verdad? Son de vidrio, están graduados, igual tienen mililitros, 50, 75, etcétera. Y se utiliza para calentar líquidos, presentan una evaporación porque por su forma es más fácil que el vapor se pueda notar. Es muy común utilizarlo en datos cuantitativos o en valoraciones de disoluciones para poder tomar datos más exactos. Las buretas, vean las buretas qué diferentes que son. Traen una escala de medición pero traen como una llave de paso. ¿Para qué será esa llave de paso? ¿Alguien tiene ahí utilicemos un poquito de sentido común, ¿para qué será esa llave de paso? Para descargar. Para descargar la sustancia, ¿verdad? También ir midiendo, por ejemplo, si yo abro completamente la llave, la cantidad de la sustancia que va a salir va a ser un montón. La idea es tal vez tomar una muestra pequeña
de la disolución que yo tengo en la bureta y entonces es precisamente la función de la llave, ir graduando la cantidad que yo quiero que salga. ¿Estamos? Existen diferentes capacidades y además también se utiliza por lo general, como decía la compañera, para descargar las soluciones o las disoluciones de las sustancias. Tenemos los embudos. Yo creo que esto es muy clásico porque desde pequeñitos nosotros hemos visto un embudo por lo menos plástico, ¿verdad? Acá en laboratorio nosotros vamos a encontrarlos en vidrio y son instrumentos básicamente que poseen un tubo de descarga en la parte inferior para de igual manera ir midiendo en lo que es la medida de lo posible el líquido y retener el sólido. Hay de espiga larga o de espiga corta. ¿Qué se refiere de espiga larga o de espiga corta? En este caso, la espiga larga es que va a atravesar al otro instrumento de medición. Por ejemplo, que en esta imagen que nosotros tengamos acá, esa espiga toque hasta el líquido celeste o antes. Y la espiga corta, pues es el que tenemos en imagen, que la idea es que no se derrame el líquido, ¿verdad? Porque a veces también son disoluciones peligrosas, ácidos, etcétera. Entonces, la idea es esa. Pero en general, la mayoría de esos son cortos, entonces vamos a utilizar. Esto tiene que ir acompañado por lo general de un papel filtro, no podemos hacerlo directamente sobre el vidrio. Y eso ustedes lo van a ver cuando estén haciendo la práctica de laboratorio. Tenemos las espátulas del laboratorio, que estas son de aluminio o de acero inoxidable. Y es para tomar pequeñas muestras de reactivos sólidos únicamente. Yo esperaría no ver a nadie utilizando esa espátula con aspectos o con disoluciones líquidas, ¿verdad? Porque es solamente para sólidos. Si le dice, tome una muestra de cloruro de sal, tome una muestra de cloruro de potasio, todo eso es para meterlos en el recipiente donde usted puede manipular los sólidos. Yo esperaría no verlos manipulando líquidos con eso. A veces cuando van a revolver disoluciones, aunque usted no lo crea, utilizan la espátula. Y entonces yo digo, bueno, y ya contaminaron el reactivo, para empezar. Segundo, dañan la espátula porque no es para eso y el material, el líquido que se está utilizando la puede derrumbar y dañar el material. Y tercero, que para eso existe un material para batir o para revolver las disoluciones, que es como una pajillita de vidrio que ese día ustedes la van a ver. Entonces, tomen en cuenta eso. Después tenemos los frascos lavadores o las picetas que usualmente lo que tienen son agua destilada. Básicamente eso es lo que usualmente van a tener. Se emplean para enjuagar los materiales previamente lavados, así como para completar volúmenes. Por ejemplo, si le decía que tomar una muestra de 100 mililitros, pero usted llegó a 90, con esto puede rellenar los 100, ¿verdad? Y también para quitar un poco los precipitados que quedan alrededor de los recipientes utilizados. Tenemos las balanzas, que pueden ser granatarias o analíticas. La diferencia es que existen entre ambas es que unas van a tener una cantidad exactos de datos más exacta con decimales, ¿verdad? Entonces, unas van a tener 2, 4, etcétera. Eso es lo que depende de esa balanza. Tenemos las pipetas que están graduadas o aforadas, que en el caso de las aforadas tienen una marca y emiten un volumen de líquido definido. O sea, esa es la cantidad exacta que se va a utilizar. No va a variar. Pero en el caso de las graduadas, poseen los niveles que usted va a indicar. Por ejemplo, si le dicen 50, puede utilizar 50, pero la anterior no, porque solamente tiene la capacidad de una exacta, ¿verdad? Y usualmente se utiliza solo para líquidos. Las probetas, que son las que más se utilizan, las probetas son recipientes en vidrio o de plástico también. Hay que recordar que también hay instrumentos, ¿verdad? Que vamos a utilizar a nivel de laboratorio, que pues también están en plástico. Cuando se emplean, más que todo es para determinar volúmenes de líquidos o disoluciones. Recordemos, por ejemplo, si a usted le dice la práctica, ojo, esto pasa mucho, si la práctica a usted le dice, utiliza una probeta, hay gente que me utiliza un beaker. ¿Por qué si la práctica dice probeta, yo los veo utilizando beaker? Eso lo determina el profesor de la práctica, eh, cambiar, si en vez de probetas utilizamos beaker, ¿verdad? Pero eso lo determina el docente en el momento. Porque al final los dos nos permiten tomar medidas, pero esto lo determino yo en algún momento si quiero hacer una variación. Y esa variación, ¿en dónde iría? En la libreta. Es ahí donde usted tiene que poner, no se utilizaron beaker porque tal vez no hay suficientes, ¿verdad? Entonces usted pone, no se utilizaron beaker, se utilizaron probetas.
por Profe, eso mencionarles algo. iría en la parte de anotación. Exactamente. Si algo Ok. así ocurriera, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento? No. Todo bien, profe. No. Ok. No, Después pasamos a las mediciones como tal. ¿Qué es una medición? Es tomar un valor numérico como parte de una experimentación de laboratorio o de campo, porque también lo podemos hacer. Como les mencionaba, hay medición de volumen, de masa, de longitud, por eso es que les represento por medio de una cinta métrica. Las mediciones siempre van a mostrar valores aproximados, ¿verdad? Recordemos que los instrumentos de medición pueden tener imperfecciones y es a esto lo que a nosotros le vamos a llamar tolerancia o incertidumbre en una medición, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es ese dato? ¿Qué tan real? Entonces, toda medición va a ir acompañada de el número, de la incertidumbre y de la unidad. Una incertidumbre se representa con el símbolo más menos porque puede ser o más o puede ser menos, ¿verdad? Entonces tenemos la magnitud, tenemos la incertidumbre, tenemos la unidad y demás. Este es el orden en el que tienen que tomar medidas. Después, recordemos que dentro de las unidades de medida, si estamos tomando masa, ¿cuál es la unidad? Kilogramo. Si estamos tomando longitud, son metros o centímetros, dependiendo del instrumento. Si estamos tomando tiempo, segundos. Si estamos tomando temperatura, Kelvin. Si estamos tomando cantidad de sustancia, mol. Si estamos midiendo corriente eléctrica, amperaje o amperio. Intensidad luminosa, la candela. Entonces, recordemos que estas son las unidades de medida como tal y esta es la simbología que yo voy a utilizar para emplearlas, ¿verdad? Esto es importante para que ustedes también lo tomen en cuenta y esto ya lo abordamos en química nivelatoria, ¿verdad? Exactitud, recordemos que es cuando un dato se refiere a una proximidad de una medida de un valor aceptable o real, pero la precisión es la similitud entre las medidas que yo haga de una medición. Es decir, yo puedo tomar varias mediciones y puedo decir, ah, mira, si es preciso porque yo tomé 2 veces la medida de, por ejemplo, del hidróxido de potasio, que me decía que lo midiera en la balanza y lo hice 2 veces y en una me dio 4,8 y en la otra me dio 5,0 gramos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Ahí hay hay un error, hay un margen de error. Entonces, a eso se refiere la exactitud y a eso se refiere la precisión, cuando hay un valor real y un valor próximo. Y es como lo que le representan en la imagen. Por ejemplo, aquí la primera imagen es exacta, pero no es precisa, porque para poder haber tomado una muestra exacta, se tuvieron que haber tomado varias pruebas que no fueron precisas hasta llegar a la exactitud. El preciso, bueno, fue preciso porque todas las mediciones que se hicieron estuvieron cerca del valor real, pero ninguna fue exacta. Y el exacto y preciso fue porque todas las mediciones que se hicieron se aproximaron al valor real. Entonces, si por ejemplo a mí me decía, tome una muestra de 5,0 gramos de hidróxido de potasio y las mediciones que yo tengo son 4,7, 4,6, 4,8, son muy precisas y son exactas, ¿verdad? Porque están llegando al valor. Pero si a mí me dicen, tome la muestra de 5,0 gramos de hidróxido de potasio y yo me acerqué con 4,1, ¿usted cree que eso sea muy preciso o muy poco preciso? Poco preciso, profe. Correcto, porque se está alejando del valor real de medición, ¿verdad? Ok. En el material les explican que existe una ecuación 1,1 y punto 2, que eso es lo que vamos a abordar la próxima semana, y que lo que les explica es que estas ecuaciones se utilizan para la desviación de un promedio estándar, que se calculan tomando una medición 1, una medición 2, una medición 3, con el promedio de las mediciones totales, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nos explica esta ecuación. Después, dice que, como se indicó en la sección anterior, esto es parte del material, ¿verdad? Toda medición tiene asociada la incertidumbre. Por lo tanto, se presenta un ejemplo para su cálculo. Cada vez que se haga una medición, debe efectuarse en el laboratorio.
En esta práctica se realizarán mediciones para obtener la densidad. Recordemos que densidad es igual a masa entre volumen de un líquido por diferencia, es decir, por resta. En el cuadro 1.2 se muestran los resultados de un ejercicio hipotético, que es lo que nos van a explicar acá. Y yo se los pongo como para mencionárselos. Vean que es un cuadro muy parecido a lo que usted tiene que hacer en la práctica. Dice, masa del recipiente. Bueno, ya esa persona fue a la balanza, tomó el dato, le dio 20.500 y lo anotó. Tomó la masa del recipiente más el líquido cuando ya se lo había agregado, 26.540. Ojo, la masa del líquido, 6.040. Profe, ¿cómo se dio cuenta de eso? Porque resta la masa del recipiente menos la masa, perdón, masa del recipiente con el líquido menos la masa del recipiente y le va a dar este dato. Volumen del líquido, 10.2. Densidad del líquido. ¿Cómo calculo yo el volumen? Mediante la fórmula. Recordemos que densidad es masa entre volumen y alguno de los dos datos me tienen que dar densidad y masa para calcular volumen. La densidad del líquido es ahí donde yo la calculo. Masa entre volumen. Ya tuve que averiguar el volumen ya tenía la masa. Tengo que averiguar el volumen y ahí me da el resultado. Ya lo anoto. Y después los valores de la incertidumbre es cuando, ojo, para obtener los valores de incertidumbre tienen que haber presente sumas y restas de las masas obtenidas de los líquidos. Es decir, el cálculo de la incertidumbre se va a hacer utilizando la ecuación 1.3, tomando en cuenta la raíz cuadrada de las incertidumbres de cada medición. Muchas veces el instrumento de medición le indica a usted cuánto es que trae de incertidumbre. Usualmente nosotros se los damos en el laboratorio. Qué sé yo, el beaker trae tanto de incertidumbre y se les muestra dónde viene, pero muchas veces se calcula, porque por ejemplo, si yo tomo una medición juntamente con otra, puedo sacar la incertidumbre de cuánto es. A esto se refiere la raíz cuadrada. ¿Queda claro? Esta parte, cuando me refiero a esta ecuación, es cuando yo hice la medición, ¿verdad? De 2 tomas de medición. Y es por eso que yo estoy calculando esa incertidumbre. Con solamente 2 tomas de muestras, ¿verdad? Que es ahí donde ya yo puedo decir, bueno, utilizo la raíz cuadrada, aplico esas 2 muestras, esos 2 resultados, lo elevo al cuadrado y esa es la incertidumbre. Entonces voy a anotar siempre el resultado más la incertidumbre, ¿verdad? Recordemos que cuando son en operaciones de multiplicación y división, como en la densidad de un líquido, la incertidumbre va a ser un valor diferente y va a tener que utilizarse otra ecuación diferente, que es la que les explica el manual, que es esta de acá. Que entonces va a ser la medición entre el volumen total al cuadrado, la medición entre el volumen total al cuadrado, para obtener la incertidumbre, siempre multiplicando, ¿verdad? En el caso de que exista una división. Pero esto, como se los mencionaba, se le va a dar mayor detalle en el laboratorio. La práctica, ¿dudas hasta el momento, chicos? ¿Todo bien? No, profe. ¿Ok? La práctica 2 ya nos menciona los objetivos. Clasificar las sustancias en elementos, compuestos o mezclas homogéneas y heterogéneas y ejecutar procedimientos de separación de las mezclas. Tenemos que la clasificación de la materia, bueno, para empezar, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso, tiene volumen, tiene, ¿verdad? Ciertas propiedades que son observables y son medibles. Se dividen en 2 tipos, sustancias puras y mezclas. Recordemos que las mezclas son la unión de 2 o más sustancias, que vamos a tener 2 tipos. Las homogéneas. No se pueden identificar las sustancias que están siendo mezcladas. Por ejemplo, alcohol en agua. Yo no puedo notar cuál es el alcohol, cuál es el agua, porque solamente se observa una fase. Agua con sal, mezclo. Solamente observo una fase porque no puedo distinguir aquí está la sal, aquí está el agua. Lógicamente, dependiendo de las cantidades. Las mezclas se pueden separar por métodos sencillos y las mezclas heterogéneas a simple vista yo puedo observar las fases o los ingredientes que las componen. Por ejemplo, aceite con agua, si ustedes lo mezclan, ustedes saben que el aceite siempre va a quedar separado del agua. En el caso de agua con arena, si se mezcla, ustedes saben que el agua va a quedar arriba y la arena se sedimenta y pasa para la parte de abajo. En el caso de las sustancias puras, tenemos a los elementos, que son las sustancias formadas por un solo tipo de átomo y que son todas aquellas que vamos a encontrar en la tabla periódica, que los compuestos van a ser la unión precisamente de 2 o más elementos para formar ese compuesto y a la vez formar moléculas.
Conceptos importantes. Un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en otras más simples mediante cambios químicos. Los compuestos son sustancias formadas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Estos se pueden descomponer en sus elementos iniciales por medio de cambios químicos. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las primeras tienen composición constante y sus componentes no se pueden apreciar a simple vista. Entre los métodos para separar sus componentes se encuentran la cristalización, la destilación simple, el tamizado y la evaporación. En las segundas es posible distinguir sus componentes a simple vista. La separación de estos se realiza por medio de métodos físicos como la filtración, la decantación y la separación magnética. Ok, acá yo les voy a dar un ejercicio para que ustedes me clasifiquen porque ya tienen conocimiento según química nivelatoria y parte de lo estudiado. ¿Qué sustancias son? Si son elementos, compuestos, mezclas homogéneas o heterogéneas a simple vista. Lo pueden ir analizando ahí. Les voy a dar un espacio de unos minutitos para ya conversarlo. ¿Listos, chiquillos? Sí, profe. Cuéntenme, ¿en el oro puro qué es? Elemento. Elemento. Muy bien. ¿La ensalada? Mezcla heterogénea. Heterogéneo. Ok. Heterogénea. ¿El cloruro de sal o la sal, verdad, en este caso? Compuesto. Puesto. Compuesto. Ok. ¿El agua destilada o H2O? Compuesto. Compuesto. Correcto. Compuesto. ¿La bebida de chocolate o un chocolate caliente para estas lluvias? Homogéneo. Homogéneo. Muy bien. ¿Oxígeno? Elemento. Elemento. Elemento, muy bien. ¿Y el bronce? Un compuesto. Compuesto. El supuesto. Puesto. Ok. Profe, a mí me Ángel, dijeron que usted... oxígeno era compuesto porque el oxígeno está compuesto por oxígeno, hidrógeno y no sé qué más me dijo. No, oxígeno es un elemento. Recordemos que vamos a encontrar después, más adelante, bueno, ya ustedes lo vieron en química nivelatoria, pero el oxígeno no es un elemento. Tal vez cuando hablamos de dióxido de carbono, ¿verdad? Ya ahí sí, porque está compuesto por carbono y está oxígeno. H2O, agua y oxígeno, ¿verdad? Pero como tal, el oxígeno es un elemento solito. Ángel, usted está por ahí para hacer una pregunta. Sí, señor. Cuénteme una cosa, Ángel, ¿por qué sus compañeras dicen que el bronce es un compuesto? ¿Usted también está de acuerdo con que es un compuesto? El bronce es un compuesto. Vale. De ahí porque así a simple vista, porque uno ve que cobre y estaño son dos elementos y es la unión de dos, dice aleación. Bueno, es que desconozco ese término, aleación. Ok, recordemos que en química nivelatoria, bueno, los que estuvieron conmigo el cuatrimestre anterior, yo sí les expliqué que una aleación, usted se confunde y se va directo y piensa que es un metal para empezar, porque le dicen bronce. Y entonces, cobre está en la tabla periódica y estaño también. Pero lo que me están diciendo es que yo uno cobre y estaño y eso me forma una aleación. Pero resulta que entonces donde usted ve que le dicen que se une cobre y estaño, usted dice, ah, es un compuesto porque une dos elementos. No, no siempre. Eso es una mezcla homogénea porque es una aleación. Y las aleaciones se consideran mezclas homogéneas. Tengan cuidado con eso. Lo vimos en nivelatoria. Yo no sé si el tutor que ustedes tuvieron se los explicó, pero en el material sí venía también, ¿verdad? Que las aleaciones son homogéneas para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, recordemos que las mezclas heterogéneas yo las distingo. Por ejemplo, la ensalada, ¿verdad? Yo distingo sus fases, la lechuga, el tomate y todo lo que la acompaña. En el caso de la bebida como chocolate, yo no puedo distinguir sus fases, por lo tanto es una mezcla homogénea.
y que el cloruro de sodio y el agua destilada, yo puedo identificar que son compuestos porque yo identifico los elementos que la conforman. Después tenemos las técnicas de separación. Ojo, no todas las vamos a ver, no todas van a estar presentes en los laboratorios, pero sí es importante mencionarlas. Tenemos la filtración, tenemos la cristalización y tenemos la evaporación. ¿Cuál de esas creen ustedes, de las que están en la pantalla, que vamos a trabajar en laboratorio, según lo que ustedes han leído? Filtración, bro. Filtración, profe. Ok, por ahí vimos filtración, pero también vamos a utilizar cristalización. También vamos a utilizar evaporación. Tamización sí no, y destilación pues todavía no. Pero sí esas tres que están en el lado izquierdo son fundamentales y son las primeras que vamos a estudiar en el laboratorio, para que le presten atención. Tenemos decantación, tenemos que es básicamente separar un líquido más denso de otro. En el caso de la evaporación es evaporar una sustancia para obtener precisamente por medio de las partículas del estado gaseoso algo o que únicamente nos quede el estado líquido y se separe o se desprenda una solución gaseosa. La cristalización, formar cristales, porque básicamente eso es lo que se requiere con esa técnica de separación. Y la filtración es mediante un proceso de separar un líquido con un sólido. Recordemos que esto viene en el manual de laboratorio para que ustedes lo repasen. Y además es importante también porque recordemos que estas técnicas de separación se utilizan para separar o obtener una sustancia de otra, de una sola disolución, tal vez una parte sólida y solamente una parte líquida, porque a veces también pasa eso, solamente es obtener una de las dos. Entonces, por ejemplo, la imantación son todas aquellas sustancias o disoluciones que están compuestas por metales y que yo las puedo separar por medio de una fuerza, ¿verdad? En este caso, que es utilizando este, un imán y poderlas separar. Después también tenemos que reconocer conceptos importantes. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una disolución saturada, sobresaturada e insaturada. Para la primera, una mezcla insaturada, recordemos que para las disoluciones, cuando nosotros las vamos a preparar, tiene que existir un soluto y un disolvente. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, para un café, ahorita para la tarde, usted le va a agregar 3 cucharadas de azúcar a esa taza de café, ¿cuál sería el disolvente? Ay, perdón. ¿Cuál sería el disolvente, chicos? El azúcar. El disolvente. No, el Ok. disolvente sería el que se encuentra en mayor proporción, sería ya el café colado. Correcto, el café ya, recordemos que ese sería el disolvente. El soluto es el que está en menor proporción. En este caso, las 3 cucharaditas de azúcar, ¿verdad? ¿Cómo voy a saturar yo una sustancia cuando por lo general la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente están por igual? Entonces, por ejemplo, hacer refresco de cas. Sí, tengo el disolvente, pero para que el disolvente sepa bien, ¿verdad? Voy a agregar unas 6 cucharaditas de azúcar. Y entonces, ve, ya hay tanto disolvente como, como soluto, y entonces dan un buen sabor a la sustancia, ¿verdad? O dan buena composición a la disolución. Y finalmente, la sobresaturada es cuando yo mezclo el soluto y el disolvente, pero cuando yo me abusé del soluto. Por ejemplo, cuando entonces en esta tarde lluviosa de café, usted le agrega unas 8 cucharaditas a su café. ¿Cómo va a quedar eso? Entonces, al final del frasco, usted ve que se le forma un precipitado y es aquel montón de azúcar. Eso fue una mezcla sobresaturada. Pero con que usted le agregue 2 o 3, lo vuelve una mezcla ya saturada. ¿Cómo lo vuelve insaturado el café? Dice, le agrega solo una, porque igual va a ser más fuerte el disolvente que el soluto. Eso a través de las propiedades también que ustedes tuvieron que estudiar, por ejemplo, con el sabor, que es así como usted puede darse cuenta de la disolución, si está saturada, sobresaturada, insaturada, o por la visualización, ¿verdad? Cuando trabajemos
Yo les puedo decir, chicos, vea, se formó un precipitado. ¿Qué pasó? ¿Habría más cantidad de qué? De soluto. Por eso es que se formó un precipitado. Ah, bueno, vean, chiquillos, no se formó tal cosa. Bueno, les faltó soluto, insaturado. Y después nos hablan del concepto de soluble, cuando un líquido es soluble y cuando un líquido es insoluble. Por ejemplo, cuando tenemos agua con azúcar, yo las mezclo y ellos son solubles, se mezclan entre sí. Pero si, por ejemplo, yo mezclo agua con aceite, estas no son solubles, no se permiten mezclar entre sí. Entonces, todos esos conceptos es importante que ustedes los manejen para la próxima semana. Entonces, es por eso que yo me estoy enfocando en esta parte teórica para que ustedes ya estudien esto para la prueba corta y presencial de la próxima semana. Entonces, vean que ya abordamos cómo se elabora la libreta, qué contenido se va a abordar en el laboratorio la próxima semana. ¿Dudas, chiquillos? No, Profe, ninguna. Todo bien. Díganme. sigo yo de majadero. No, tranquilo. Vea, eh, yo le estoy poniendo cuidado, pero algo me cayó una duda ahorita, no es tan rara. El cambio de práctica no define la cantidad de cuadros, digámosle, si va el cuadro 5 en práctica 1 y en práctica 2, si comienza un cuadro, sería cuadro 6. No, ya le voy a explicar. Vamos a ir Pero a no la es práctica. Vamos a ir a la práctica del tema 2. Tranquilo con eso. He exactamente. dicho que hizo la pregunta. Nada más déjeme ver algo. No, no les sale. Ok, ¿ya le sale pantalla? Sí. Sí, profe. Nos vamos al manual de laboratorio e iniciamos con la práctica 2. Resulta que ya hicimos la práctica 1. Léalan, por favor, estúdielan, hagan la libreta y van a ir bien en el curso. Ya hicimos la práctica 1. Recuerden que esta parte de acá se hace para el informe escrito, ¿verdad? Ok. Práctica 2. Resulta que usted tiene que empezar, Ángel, otra vez haciendo un solo objetivo, poniendo práctica 2, clasificación de la materia y fecha otra vez. Objetivos, hacer uno solo. Materiales, agregarlos. Recuerde el cuadro de constantes, el cuadro de peligrosidad, los reactivos, la introducción no va. Recordemos, hacer el resumen de los procedimientos. Entonces, por ejemplo, vea que aquí cuando usted haga la práctica, va a ser cuadro 1, constantes físicas. Cuadro 2, reactivos de peligrosidad. Cuadro 3, este de acá, propiedades de algunas sustancias. Cuadro 4, registro de datos, experimento de separación sólido-líquido utilizando la técnica de separación. Y ya no hay más cuadros. Entonces, los cuadros se van a enumerar nuevamente de acuerdo, empezando de cero cada práctica. Profe, Digan. de ahí, claro, que sí lo entendí. Muchas gracias. Entonces, cada cambio de práctica, como que dicen, vuelve a comenzar el juego con el orden de todo, de los objetivos y Exactamente. cuadros. Y, ok, por ejemplo, en el laboratorio de química, que fue lo que yo llevé, es lo único que tengo conocimiento de laboratorio, uno hacía el procedimiento después de ir a hacer los apuntes. Ahora que es antes de ir, los procedimientos que nosotros vamos a anotar y los resúmenes se tienen que parecer mucho al manual porque no conocemos nada de qué va a pasar ese día. Correcto, digamos. La práctica, lo que usted va a ir a hacer es lo que viene en el manual. Entonces, eso es lo que hay que transcribir parecido. exacto, en la libreta. Y si Por- del manual, del procedimiento que yo apunté el manual, sucedió algo diferente, ahí es donde se generan las anotaciones. Exactamente, porque puede pasar que, como les decía, que yo no utilice el Beaker o la probeta, que utilice el L-Meyer. Ahí es donde se hace la anotación. ¿Ves? Entonces eso pasa. Y cuando eso pasa, ¿por qué es que se hace la anotación en la libreta? Porque cuando usted va a ir a hacer el informe, recuerde que hay un informe, usted ya no va a poner Beaker, usted ya no va a poner probeta, ¿usted qué va a poner? Ah, el profe utilizó el L-Meyer. Entonces, donde decía todo, Beaker, ahí no va a ser Beaker. Ahí va a ser L-Meyer, por ejemplo.
porque para eso es la libreta. Profe, disculpe. Pero una pregunta, Diga, perdón, compañero. ¿Se puede llevar una libreta aparte, como para hacer anotaciones propias ya, aparte de lo que va al informe? no, por eso le digo que el espacio, el que usted deja ahí, Kimberly, es el que usted guste dejar. Si quiere dejar una hoja para anotaciones y una hoja para cálculos, lo puede hacer. Ok, está bien. Ajá. Profe, y al final de la libreta no necesita o no es necesario una cita bibliográfica directamente extraída del libro. No, nada, porque usted no ocupa poner citas en el libro, en la libreta. Donde ocupa poner citas es en el informe. Entonces sí puede ir buscando citas, pero para el informe, no para la libreta. Ahora, ese es el propósito del que yo explico la materia. ¿Por qué? Porque la idea es que usted la próxima semana ya usted sabe de lo que trata el laboratorio. De instrumentos de medición, de densidad, de volumen, de masa, de clasificación de la materia, de las técnicas de separación. Ya puede ir buscando citas bibliográficas de todo eso. Y recuerden que en el video anterior estaba y explicaba cómo era que se hacía el reporte y que tenían que haber ciertas citas tomadas de la base de la UNED, ciertas citas de 3 años o menor de 3 años. Recuerdan, eso tienen que cumplirlo a cabalidad a la hora de revisar el informe, de realizar el informe, perdón. Profe, Mm, y esas citas, perdón, No, no digan. esas citas tienen que ir todas en orden a como viene en la página, ¿verdad? Ay, se me olvidó el nombre de esto, donde vienen ellas marcadas, digamos. No puedo poner primero la última y después otra atravesada ahí, tiene que ir todo en orden. Sí, pero cuando yo me refiero a las citas es cuando utilizamos APA, ¿verdad? Ah, sí, digamos, a la hora de acomodarlas, que usted dice que de 3 años y creo que eran Es que en... recuerde que APA, Emily, se acomoda de acuerdo al orden alfabético del autor. Ah, bueno, sí, cierto, ya me acordé. Gracias. Entonces, ajá, no, con gusto. Entonces recordemos que el APA se ordena de acuerdo al apellido del autor y no importa el año, no importa, mientras venga la referencia en la parte final de documento como esto, por ejemplo, que estamos viendo, ven que aquí dicen Corrales F 2003, no importa dónde se haya usado, en qué parte del informe, pero tiene que ir en orden alfabético, que en teoría pues ahí no está en orden alfabético, pero no es porque no es un informe, ¿verdad? Sí, pensé que no. Es Aunque que si yo, después se hace la ojo tontera. aquí, no, pero si, no, tranquila, si yo me voy por esto, vea 2003, 2014, 2011, ¿verdad? Entonces ahí es como por el orden de apellido, eso sí no va a variar, Ya, está bien, profe, gracias. con gusto. Sí, porque si vemos este ejemplo, vea que los años aparecen desordenados, entonces sí hay que guiarnos por el apellido del autor. Chicos, ¿alguna otra duda? No, profe. No, profe. Bueno, vean, Todo bien ya. entonces, nos queda media hora de tutoría. ¿Qué los voy a poner a hacer en esta media hora de tutoría? A conciencia de cada uno de ustedes. Porque si ya no hay dudas, ya expliqué, ya vimos la libreta, que es lo que dice la orientación académica, les voy a pedir que por favor, ojalá puedan iniciar a hacer la libreta. Que si tienen dudas, no es conmigo, pero si les puedo ayudar con gusto. Si tienen dudas con el reporte, vayan viéndolo al reporte. Si tienen que volver a ver el video uno, vean otra vez el video uno. Yo no me voy a volver a explicarlo, todo lo del reporte, porque ya lo expliqué, pero sí, la próxima clase presencial les voy a decir, ¿dónde iría esto en el reporte? ¿Dónde iría esto en el reporte? ¿Cuántas citas va a llevar su reporte? Entonces, estudien la plantilla del reporte, estudien la plantilla de la libreta, que todo lo lleven bien. La libreta y la plantilla de la libreta y la plantilla del reporte, vean, si ustedes siguen paso a paso, ténganlo por seguro que tienen el 100. Pero si ustedes trabajan de forma diferente a eso, obviamente no van a tener un 100. Entonces yo les aconsejo mucho apegarse a esos ejemplos que les dan. Estudien el material que les estoy brindando. Este, ok, el profe no explicó mucho de cálculos, pero es que eso se va a ir a hacer allá. Yo puedo preguntar por algo de cálculos. Sí, allá yo puedo preguntar. ¿De cuántas preguntas puede estar hecho el quiz? 5.
no creo hacerlo muy largo, pero pueden ser 5 preguntas. Profe, esa es Eh, otra. Ajá. Que bueno, no sé si es por la ignorancia donde uno se cría o donde se relaciona o qué, pero a mí me da miedo de que, digamos, de que uno, con lo que uno se relaciona, el entorno de uno no es con cosas tan técnicas como los cursos, estos cursos de la carrera, ¿verdad? Entonces, como que dicen, va a ir bateando falta de conocimiento, un montón de cosas que me imagino que algunos compañeros saben más que uno. Que uno le da tal vez pena ir allá allá a la C y estar fuera de conocimiento de ciertas cosas, de cálculos y cosas así. Es que Aparte, verás que por ese sentido, Ángel, tranquilo, porque siempre pasa. O sea, yo le puedo decir a usted, un beaker es así, 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 y es de vidrio. Y cuando yo le pongo a usted en presencialidad frente a usted 4 instrumentos y le digo, ¿cuál de esos es el beaker? Automáticamente usted puede decir, no, no sé, no entiendo, porque usted me dijo que todos eran de vidrio, que todos tenían graduaciones, pero es por la forma. Obviamente voy a llegar a hacer una introducción. Chicos, este es el beaker. Esto, o sea, vamos a hacer una introducción general del laboratorio, porque yo sé lo que es llegar al laboratorio, tal vez, y que usted no sepa qué es cada cosa. Entonces, obviamente, el asistente y mi persona vamos a tener el momento para explicarles. Esto pasa en caso de que a usted le caiga un reactivo. Bueno, ya ustedes vieron las normas de seguridad. Si ustedes ven los videos, ahí más o menos también les explican. Si ustedes ven las prácticas de laboratorio, también les explican cuál es un beaker. Entonces les recomiendo, porque si hay videos de las prácticas de laboratorio, donde ustedes pueden ver cómo es que se ejecutan los procedimientos paso a paso. Ya van pero con una base. eso, bueno, yo sí le doy mucha importancia a la peligrosidad porque ya me pasó un inconveniente. Una vez me pasó que había que hacer una muestra en un tubo de ensayo y agregarle un reactivo, creo que era el Beauty, al hígado y que él generara espuma, ¿verdad? Y ahí, pero yo andaba una herida, una pequeña herida en el dedo pulgar y sentí que me iba a morir ese día, sinceramente. ¿Sí? Sentí que me quemaba el dedo por dentro. Y el inconveniente fue que obviamente no pude sostener a como tiene que sostener y anduve y, no, y se derramó un poco. Pero llámale, por eso desde ese día entendí cuando dicen la peligrosidad, que es importantísimo. Correcto. Correcto, y más en química. Ahora, cuando hay ese tipo de heridas, que había dicho la compañera la vez pasada que era bueno tener por ahí los guantes, Bueno, ¿verdad? Los guantes. Sí, correcto. Sin embargo, cuando utilizamos látex y vidrio, muchas veces es más fácil que se resbale. Eso sí, ¿verdad? Ténganlo presente. Eh, pero sí, chicos, básicamente es eso. O sea, ahora yo creo que es mejor hacer allá los grupos de trabajo, donde tal vez podamos organizarnos de mejor manera. Igual ese día, pues no es rápido, pero sí hay que ir agilizando los procesos. Y yo calcularía que tenemos 2 horas para cada práctica. Tengan ese límite de tiempo en su cabeza, 2 horas para cada práctica. Ojalá ya en hora y media yo preguntar, chicos, concluimos. Sí, profe, ok, iniciamos con la próxima práctica. Y si tenemos 3 horas y ya terminamos, ya recogimos, de ahí nos retiramos, ¿verdad? Pero si calculamos 4 horas, lo idóneo es que media hora antes nosotros vayamos finalizando para hacer el quiz, ¿verdad? Eh, lo idóneo es que yo hago el quiz y se van retirando, siempre y cuando ya recogimos todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Como son grupos, como ustedes trabajan en el laboratorio, el trabajo tiene que hacerse mucho más rápido todavía, porque entonces, mientras tal vez Ángel está tomando la muestra de las masas, ya X compañera está preparando los reactivos o está tomando las muestras. Y entonces ya la compañera que viene, lo que va a hacer eso es un trabajo en equipo. La compañera que viene es la que va a depositar los reactivos en los instrumentos y entonces una va anotando los datos. Y una vez que anota los datos, entonces los empiezan a compartir y los anotan. Eso es un trabajo en equipo. La idea es que trabajen de esa manera. Pero si, por ejemplo, Ángel va, toma las medidas, tiene que medir los instrumentos, llega, tiene que copiar los datos, de ahí nunca le va a dar tiempo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde entonces los demás van perdiendo puntos por no trabajar en equipo y donde yo veo que alguien no hizo algo, ¿verdad? Entonces es importante que eso lo hagamos y lo tomemos en cuenta, pero eso yo lo voy a tomar en los primeros 10 minutos
20 minutos, tal vez 10, como para darles la bienvenida, el nombre, la generalidad de los aspectos del curso, los instrumentos, y después como 10 minutos para volver a retomar aspectos teóricos de la práctica y ya después, ahora sí, empecemos a trabajar, ¿verdad? Profe, una consulta. Digan. Yo uso anteojos para de la vista mía. Tengo que ponerme los otros anteojos por encima. Usualmente eso es lo que se hace, sí. Ok. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Es que, si no me equivoco, yo había leído de este curso que si alguno padecía de alguna alergia tenía que informárselo a cátedra o al profesor, creo que era. Ajá. Ok, el caso es el siguiente. Yo sufro de alergias corporales que, o sea, la piel se me hace como si fuera una montaña. No sé si usted ha logrado ver algo así. Y además de eso, tengo la alergia pues normal de la nariz. Y digamos, no tengo un dictamen médico porque aquí en Jiménez, Elevais no me quiere referir al hospital porque ellos necesitan tener, digamos, en el momento que yo tenga la reacción alérgica para poder trasladarme con el alergiólogo. Entonces, digamos, yo puedo estar ahorita aquí en mi casa y me cae, yo qué sé, veneno de cucarachas y ya de una vez me hincho. Entonces, no tengo cómo decirle a cátedra, o sea, darle una hoja que diga, bueno, es alérgica a esto y esto y esto, ni tampoco a usted. Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? Pero sí es importante que exista un correo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entonces, en este caso, lo idóneo es que, no lo voy a decir, no manipule, porque tampoco no lo voy a decir eso, ¿verdad? Pero sí puede tal vez manipular lo que son, reactivos sólidos. Los líquidos tendría que tener mucho cuidado, pero con los sólidos no hay problema porque para eso va a utilizar la espátula. Y entonces, lo único aquí nada más es que no meta la espátula en algún reactivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no, cuando toque la espátula, solo está tocando metal. Y si le toca medir, o qué sé yo, va a medir los instrumentos de medición, usted es la que los mide, toma la masa de ellos, los coloca en la balanza, ¿me entiende? Pero, sí es importante que exista un precedente, mándeme un correo con copia a mí y con copia a Wendy de esa situación suya, porfa. Sí, es que, digamos, yo sí, digamos, no es siempre lo que me pasa, pero ya una vez sucedió, No sé. perdón, me acosté a dormir así y bueno, fue fatal. Entonces, por eso es que yo le decía, pero igual, en estos días yo le mando el correo a la muchacha de cátedra y se lo mando a usted. Porfa, para que exista el precedente.